Y casi en la recta final, el contacto con nuestro amigo Luis Gómez. Nos vamos al viejo continente, detalladamente la información desde esta región, aquí en nuestro resumen informativo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Yasmani, muy buenas tardes para ti y también para nuestros oyentes de la Radio Mambí. Y voy a empezar nuestra crónica del día de hoy con un acontecimiento de la economía mundial que se ha pasado en el pasado lunes. ¿Y qué pasó exactamente? Bueno, fueron revelados, se tuvo conocimiento público, algunos números preocupantes de la economía americana, designadamente el número de desempleados que existe actualmente. Y es preocupante, ¿por qué? Porque es la mayor economía del mundo y cuando se detecta algunas fragilidades en sus indicadores económicos, tiene impacto en la demás economía mundial, en los demás mercados mundiales. Fue lo que ocurrió por todo el mundo, una generalización de pánico por esos datos y, por ejemplo, la bolsa de Tokio tuvo la mayor caída desde 1987, bajó 13%, eso mismo, 13%, una enormidad, peligrosísimo. En Europa no fue tan acentuada, pero cayó casi 2%. ¿Y esto por qué? Porque por veces el paciente no muere de la enfermedad, pero puede morir, hay un dicho que dice eso, del exceso de cura. Es exactamente lo que los analistas están hoy reflexionando. Que la reflexión es la siguiente. Hay un proceso de inflación que disparó desde el tiempo de los COVID, desde 2020. Los bancos centrales, como en Estados Unidos el Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, la forma clásica de combatir la inflación es subiendo la tasa de interés. ¿Por qué? Porque subiendo la tasa de interés vamos a disminuir el consumo y disminuyendo el consumo se baja también la inflación. Pero lo que está pasando es que si los bancos centrales mantienen demasiado tiempo altas tasas de interés, eso va a dañar peligrosamente la economía. Fue, por ejemplo, lo que sucedió en 1970, que había un proceso de inflación preocupante, los bancos federales aumentaron la tasa de interés por demasiado tiempo y entonces la economía mundial entró en una larga recesión. Y es justamente el miedo que hoy se tiene de todos los mercados, que demasiado tiempo y todos nosotros sentimos eso en nuestros bolsillos, que existen tasas de interés elevadas, ya está dañando el empleo, ya está dañando la economía de los países. Y por eso esperemos que el grupo de los responsables de los bancos federales se puedan reunir y pueda haber una política generalizada para bajar las tasas de referencia de interés y asimismo dar un nuevo impulso al consumo y a las economías. Otro acontecimiento ocurrió en Cataluña, España. La capital de Cataluña, de España, es Barcelona, con Carles Puigdemont. Carles Puigdemont fue el antiguo presidente hasta 2017 de la Cataluña y que se ha exilado en Bélgica en 29 de octubre de 2017 porque era un independentista, estaba procurado por la policía de España. Bueno, 6 años y 10 meses después de desaparecer, sin previo aviso, protagonizó su reaparición en Barcelona. ¿Y en qué día? En el día del inicio de la tomada de nuevo gobierno de Cataluña, donde los independentistas tuvieron una larga derrota y ha ganado otro partido no independentista, y reapareció el antiguo presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, el independentista, para poder causar una sombra al nuevo gobierno de Cataluña. Todo el mundo esperaba que pudiera ser preso porque estaba a ser capturado, incluso procurado por la policía española.
de una forma absolutamente surreal, ha venido a Barcelona, ha discursado en una plaza pública, desapareció después y no fue detenido. Naturalmente, esta circunstancia provocó un escándalo en España, donde se acusaron los Mossos de Escuadra, que es la policía regional de Cataluña, de ser cómplice de Puigdemont en esta incursión por Cataluña. Porque en verdad no es posible imaginar cómo un personaje que tiene un mandato de captura, entra en España, va a la segunda mayor ciudad de España, discursa en una plaza pública, se va y no hay cualquier intervención de la policía. Los Mossos de Escuadra tuvieron ayer mismo, viernes, el subcomisario jefe acusó a Carles Puigdemont de deslealtad hacia la policía catalana al intentar utilizar su posible detención para desestabilizar el acuerdo de investidura del socialista Salvador Illa como presidente del gobierno regional. ¿Qué esto quiere decir? Bueno, muy sencillamente, Carles Puigdemont fue electo en las últimas elecciones, hace poco más de un mes creo, nuevo diputado regional. Y cuando hay una detención de un diputado regional, no puede haber la tomada de posesión del presidente del gobierno. Entonces, la incursión de Carles Puigdemont a Barcelona era impedir este acto, era desestabilizar la tomada de posesión del nuevo presidente del gobierno regional de Cataluña. Y por eso mismo, la policía está ahora mismo envuelta en una gran polémica, donde los acusan de ser cómplices de Carles Puigdemont, viene a clarificar que no es cómplice, pero también acusa a ese político de querer desestabilizar el proceso democrático en Cataluña. Yendo para Viena, para Austria, decir que fueron cancelados los conciertos de Taylor Swift que se preparaban para realizar en la capital, Viena, de Austria, una ciudad preciosa, y por amenaza terrorista. Fueron detectados 2 sospechosos, uno de 17 años, imagínense, y otro de 19, que la policía encontró sustancias químicas que normalmente son utilizadas para fabricar explosivos en una de sus casas. Estos jóvenes se habían radicalizado a través de la internet. La policía local de Viena tiene la certeza que se encontraban preparando un ataque terrorista en un concierto de Taylor Swift que se iría a realizar en Viena. Lograron neutralizar ese ataque y, por consecuencia, el promotor de los espectáculos en Austria anunció que se había obligado a cancelar estos eventos por la seguridad de todos, por haber una amenaza terrorista inminente. Este tipo de episodios, acontecimientos, están llevando a una vaga de indignación, a un conjunto de manifestaciones de la sociedad europea contra las actuales políticas migratorias. También, lamentablemente, en el pasado 29 de julio, ocurrió un ataque con cuchillo donde murieron en Inglaterra, cerca de Liverpool, 3 niños y otros 5 niños y 2 adultos permanecen en un estado bastante crítico tras un ataque de un muchacho de 17 años con cuchillo. Durante un taller de danza inspirada en las canciones de la cantante también Taylor Swift en esa ciudad. El gobierno inglés dice que habrá una presencia policial muy fuerte en las principales ciudades, sobre todo en la capital, Londres. ¿Eso por qué? Porque se están preparando nuevos disturbios antiislámicos en esta semana, con grupos de extrema derecha atacando centros de asilo de inmigrantes, mezquitas o bufetes de abogados
que tratan de problemas migratorios por todo el país. Eso ya está ganando un carácter bastante preocupante y alarmista en Inglaterra. Está preocupando la policía, está preocupando el gobierno, está preocupando la sociedad civil, pero sobre todo lo que se está preocupando y se tiene que entender es que tiene de haber una regulación migratoria para entrar en Europa. Este es un tema que está en la orden del día, no obstante estamos en vacaciones de verano y entonces el clima político está un poco menos tenso, más calmo, porque los órganos políticos de soberanía no están funcionando, pero estamos seguros que el tema de la migración va a ser un tema que en el próximo trimestre se va a discutir de una forma bastante intensa en todos los países de la Unión Europea y naturalmente en el Parlamento Europeo. Es un problema mundial que hoy tenemos, que es el choque cultural de muchas culturas, sobre todo cuando no se adaptan a la cultura para los países que los acoge, que los recibe y que tienen ya una historia, tienen una cultura y que las personas que vienen de afuera tienen de entender y están naturalmente obligadas a integrarse. El tema del terrorismo es un factor de bastante preocupación y sobre todo cuando ocurre lo que ocurrió en Inglaterra recientemente, cuando se matan niños, crianzas, que es más lamentable, es chocante y creo que merece por parte de los gobiernos una tomada de posición firme y que resuelva estos problemas. Bueno, Yasmani, más una vez, siempre un gran gusto estar contigo aquí en este programa de la radio Mambí y dar un gran saludo y deseos de un gran fin de semana a todos nuestros oyentes y también a ti, Yasmani, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, como siempre, en directo desde Portugal a Luis Gómez por mantenernos al tanto de lo que ocurre allí en el viejo continente.